Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Queremos hablarles a esta hora de publicidad, y me refiero a redemedioscargo.com. Usted ya está activado su cupo electrónico. Bueno, ahí están los teléfonos 788-4002, 788-5426 para comprar su teléfono celular. La S5 ya salió, la Samsung S5, así que aproveche y compre con redemedioscargo.com. Visite www.redemedioscargo.com. Vamos a ver un excelente micro de nuestra producción a esta hora. Defensor o defensora es una persona que conoce los derechos humanos, aprende a reclamarlos, a exigirlos y a promoverlos para sí mismos y para otros, trabajando por la eliminación definitiva de las violaciones a nivel nacional, regional e internacional. Todos los días, en todo el mundo, cientos de defensoras y defensores de derechos humanos se ven expuestos a la violencia política debido a su accionar por los derechos de otras personas, arriesgando su propia integridad física y mental. Luchan por poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos y por impulsar la paz y la justicia social. Es frecuente que las y los defensores se enfrenten a situaciones de acoso, arresto, tortura, difamación, suspensión de empleo, negación de libertad de movimiento y dificultad para obtener el reconocimiento legal que precisan sus organizaciones. En algunos países, además, estas personas son asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defendernos. Todas y todos podemos ser defensores. Ejerzamos nuestro derecho a defender. Demos la cara por quienes nos defienden. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Amigos míos, y gracias a la gente de Solquiven, ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Desde que me conozco, desde que estudiaba en una escuelita que tenía mamá en el patio de la casa, porque mamá era una mujer de origen campesino, pero muy inteligente, y sin tener, sino quién sabe, un bachillerato, montó en la escuela, en la casa, en el patio de nuestra casa, una escuelita. En aquella época no habían kinder ni esta educación que se llama ahora parvularia ni nada, sino que estudiábamos los muchachos en los patios de las casas donde había una maestra y a eso lo llamábamos escuelita. Desde esa época hasta que se murió, en estos días ha cumplido años de muerte. Yo no recuerdo el día en que murió y me perdona mi hermana Ilie, pero prefiero recordarla viva como siempre. Ella me decía, estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos. Evidentemente mi mamá había escuchado eso en algún poema porque le gustaba mucho leer los poemas. Era una mujer aficionada a la poesía. Y evidentemente cuando mamá me decía, estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos, mamá estaba equivocada. También estaba equivocado el poeta que escribió eso, pero lo decía de todo corazón. Ella pensaba que una forma de librarse del yugo de los que te oprimen o de los que tú creen o de los que quieren jugar contigo y con tu vida era la educación. Pero no es así. La educación es una técnica. Usted aprende a ser médico y aprende a operar, a sacar órganos, a salvar vidas o a quitar vidas, dependiendo de para que usted utilice la medicina, o la ingeniería, o el derecho, o el periodismo, en fin. Son técnicas en líneas generales. Pocas profesiones son ciencias. En el caso del periodismo no es una ciencia, es un auxiliar de una ciencia que se llama la sociología. La ley, el estudio de las leyes sí tiene un poco más de soporte científico. Y después recordé hoy, me estaba bañando hace un rato, recordaba otro, quizás el hombre más importante que ha parido la humanidad,
un muchachón por allá que nació en Belén de Judea, que cuando lo estaban crucificando injustamente, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús dijo dos cosas muy importantes del carisma cristiano. Dijo: perdónalos, porque el perdón es una cosa superior en el ser humano, es espiritual absoluto, es lo que nos permite perdonar al que nos ha hecho daño. Pero cuando Jesús dijo, porque no saben lo que hacen, también tenía una claridad de los errores, de las fallas o de los delitos que estaban cometiendo esas personas que en ese momento estaban diciendo, estaban matándolo en la cruz, estaban atravesándole el costado con una espada o dándole a beber en una esponja vinagre para burlarse del hombre que estaba deshidratado en la cruz. Pidió agua y le dieron vinagre en una esponja para burlarse de él y le escarnecieron la carne clavándole la espada en el costado. Esto lo digo, mis queridos amigos, porque hay profesiones de profesiones y hay ética y hay moral. La ética es una ciencia que estudia, es una filosofía que estudia las normas morales, pero que tiene elementos superiores en el ser humano, que es la diferencia entre el bien y el mal. Y es allí donde mi vieja madre me quería enseñar. Ella pensaba que en la escuela me iban a enseñar a diferenciar el bien del mal. Y eso no me lo enseñó la escuela. Eso me lo enseñó fue mi madre. Mi madre me enseñó a separar las cosas malas de las cosas buenas. Y cuando yo la veía en el barrio Sierra Maestra, de miembro de la Junta Promejora, peleando con el padre Esparza para que una empresa privada que era dueña de los terrenos no nos desalojara porque habíamos invadido aquellos terrenos grandotes de Sierra Maestra, yo no le entendía cómo ella no estaba en la casa cuando andaba en las asambleas peleando por una cosa que ella consideraba que era un derecho para todos. Bueno, de allí aprendí, mis queridos amigos, las cosas que soy hoy. Y yo lo que soy hoy es lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi mamá y lo que hizo mi papá. Lo que soy hoy no es lo que hizo la Universidad del Zulia, que me graduó de abogado, que el rector me otorgó un título de abogado, lo que se supone que yo he estudiado durante 5 años las leyes y debo conocerlas. Ni la Universidad Cecilio Acosta, donde el rector me otorgó el título de licenciado en comunicación social, donde, bueno, me habilitó para el ejercicio del periodismo, cuando hice mi maestría en ciencias de la comunicación y el rector de la urbe me habilitó como magíster y me pude haber habilitado de doctor en ciencias políticas, pero no pude porque mi vida cambió repentinamente y tuve que abandonar por ahora el estudio de las ciencias políticas. Pero aún todo ese bagaje de conocimiento en modo alguno supera lo que me dijo mi mamá. Lo que me quiso decir en aquellas frases y después lo que entendí cuando aquel muchacho Jesús de Nazaret decía: perdónalos, es que no saben lo que hacen. Porque, amigos míos, la verdad no es un problema de abogados ni de periodistas. La verdad más bien es un sentimiento humano, es un compromiso con la ética. Y revisaba hace un rato lo que significa el derecho positivo y el derecho negativo. Y el derecho positivo son las cosas, digamos, que puedo hacer. Y el derecho negativo son las cosas que no debo hacer. Un poco así lo plantea, estoy hablando muy sucintamente. Porque cuando los ciudadanos, mis queridos amigos, utilizamos, vean ustedes, voy hasta allá, disculpen que hoy ando tratando de decir lo que quiero decir. Cuando mi mamá me decía: estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones ni el esclavo servil de los tiranos, me decía: usted tiene que ser un hombre digno en la vida. Y yo he dicho, esta es una teoría de Juan Carlos Fernández, que la ética no es la ética del periodista, ni la ética del abogado, ni la ética del cura, ni la ética del ingeniero, ni la ética de no sé qué. La ética es la diferencia entre el bien y el mal. Y eso hay que tenerlo claro cuando uno cree o intenta ser un hombre digno en la vida. Esa es otra palabra muy compleja, la dignidad. La dignidad es una palabra muy compleja porque aquel muchacho que se subió en la cruz no hizo lo que muchos años después hizo Galileo. Galileo, que descubrió que la tierra era redonda,
pero la Inquisición lo obligó a decir que era plana y él dijo que era plana para que no lo quemaran como un brujo. Jesús de Nazaret fue más digno, fue a la cruz y puesto en la cruz pidió perdón. Le pidió perdón a su Creador para aquellos que lo estaban crucificando. Pero jamás dijo que él no era el Hijo de Dios. Jamás dejó de decir que su reino no era de esta tierra. Dijo todas las cosas que procuraron llevar su verdad al mundo, aunque eso le causó rabia a los profetas, a los fariseos o al gobierno romano o al gobierno judío de las tierras donde Jesús vivió. Jesús vivió justo a su conciencia, justo a su fe, apegado a lo que él era, el Hijo del Hombre. Y esa enseñanza suprema de dignidad no aparece en los libros de texto, no aparece en una frasecita que hemos acuñado los hombres en el idioma castellano que se llama la ética, que nos enseña a separar el bien y el mal. Pero también, mis queridos amigos, en aquel viejo poema que me leía mi mamá, cuando ella me decía, para que no sea, estudie y no será cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones y el esclavo servil de los tiranos. Carajo, me lo dijo tan clarito que hoy lo recuerdo y le recuerdo su voz tan hermosa que tanto amo y voy a amarla toda la vida. Me dijo, nunca se arrodille, nunca deje de decir su verdad, nunca se convierta en un servil, nunca por 4 lochas negras venda sus principios y sus valores. Y yo tengo hoy, mis queridos amigos, la convicción absoluta. Por eso nunca ejercí el derecho como abogado, porque el derecho es complejo, es difícil. Me decía un profesor de Derecho Civil, a veces dicen por ahí que es mejor conocer al juez que conocer la ley, porque él sabía que en Venezuela, donde todo ha estado inmoralmente entablado o montado en la historia nuestra, sí, es mejor ser un abogado que conoce al juez y que le puede pasar unos reales al juez para conseguir una sentencia. Por eso yo preferí no litigar, porque no me hubiese gustado prestarme para ser servil de las 4 lochas negras. Por eso, cuando creo que hay que decir las cosas, estoy nuevamente pensando en el muchacho que crucificaron hace 2000 años, que sabiendo las consecuencias de sus palabras, puso por delante su dignidad y dijo sus palabras. Esta mañana, un querido amigo, porque yo quiero a todo el mundo, aunque no esté de acuerdo con ellos, me decía algo con lo cual yo estaba en desacuerdo. Otra querida amiga me decía, es que hay que decir las cosas sin que causen mucho ruido. Y carajo, el día que yo tenga que decir las cosas o que tenga que callar cosas porque causan mucho ruido, estoy hablando de las cosas legales y morales, que son 2 valores supremos de la humanidad. El cumplimiento de la ley, que significa el respeto al derecho ajeno, y la moralidad, que significa saber cuando una cosa es buena y otra cosa es mala. El día que se me obligue a callar, enterrando esos principios y esos valores que me enseñó mi madre, o los del muchacho de la cruz allá en el Cerro del Calvario, me voy a sentir muy mal conmigo mismo. Probablemente no me pueda volver a mirar al espejo. Probablemente no pueda volver a mirar a mi hija a los ojos. Probablemente no pueda cargar con el peso de mi conciencia. Por lo tanto, mis queridos amigos, prefiero intentar ser digno. Sé que el ejercicio del periodismo es complejo. Me dicen por allí que tengo que mostrar las 2 caras de la moneda. Yo no sé si las monedas tienen 2 caras. Algunas tienen 2 caras. Algunas personas también tienen 2 caras. Algunas instituciones tienen 2 caras. Algunos países tienen 2 caras. Algunos gobiernos tienen 2 caras. Yo quisiera pensar, mis queridos amigos, que la verdad, la ética, la moral, los principios son las cosas que nos sostienen como seres humanos, y que esos principios y esos valores están por encima de 4 lochas negras, están por encima de los intereses. Termino diciendo las 2 frases que me trajeron a esta reflexión. La que decía mi madre:
Estudia y no será cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Y la otra frase, la del muchacho de Nazaret, que pidió perdón a su padre para aquellos que lo estaban crucificando, aún sabiendo que estaban haciendo un profundo daño al mundo, asesinando al Hijo del Hombre. Creo que la dignidad, mis queridos amigos, vale mucho, vale demasiado, es demasiado valiosa, es demasiado valiosa. Aquella frase que dice que es suicida, prefiero ser libre unos minutos, morir libre unos minutos que ser esclavo toda la vida, a pesar de que es una frase finalista y extrema, conserva en su contenido una profunda verdad. Mírese usted al espejo, mujeres cuando se peinan en la noche, hombres cuando se afeitan en la mañana, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestra mirada y a nuestra conciencia. Veamos si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y que cada quien haga según le corresponda, según su conciencia, según su ética, según su moral. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.